Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, muy apasionante, muy atractivo. Me refiero a una vertiente del conocimiento humano que es la literatura. No solo logra la literatura, digamos, describir hechos, sino también logra imaginar escenarios, y este ha sido una de sus vertientes más poderosas no solo para describir lo que es un país, una nación, sino también para describir el futuro de otras naciones. Por ejemplo, Carlos Fuentes tiene un famosísimo cuento en donde habla de este nuevo país que está surgiendo en la parte sur de Estados Unidos y en la parte norte de México. Y para hablar de ese tema y de la era Trump y de lo que podríamos visualizar en los próximos años, es que hemos invitado a Enrique Berruga. Enrique Berruga tiene una carrera diplomática muy larga y muy seria. Es un diplomático profesional y es una persona que se ha dedicado a eso, con todo el rigor del mundo. Pero en paralelo, Enrique ha desarrollado una carrera literaria y ahora nos sale con esta nueva entrega que se llama El American Dream. Enrique, muy bienvenido. Muchas Qué gusto gracias, verte. Federico. Encantado de ¿Y estar cómo se te ocurrió y cómo arrancaste? O cuéntanos primero de qué trata, así el gran bosquejo, ¿no? El gran bosquejo es un hombre que siente que su vida está básicamente perdida y le empiezan a pasar cosas inéditas a raíz de una recomendación de un rabino. Y entonces le dice el rabino, si ya te sientes como muerto, deberías de improvisar y de arriesgar un poco más en tu vida. Y a partir de eso le empiezan a suceder cosas inéditas. Y una de ellas es que es el primer mexicano en enterarse de que nuestros vecinos del norte están dispuestos o ya preparados para anexar México. Y con esto ya desaparecerá el país y haremos una gran confederación en América del Norte. Entonces, la primera parte tiene que ver con los porqués. ¿Por qué Estados Unidos toma esta decisión? Es una parte bastante pesada para México, la verdad, porque pues describe las flaquezas de nuestro país y las preocupaciones que genera en Washington el tener un vecino así. Yo lo veo un poco, la parte diplomática, Federico, que decías hace un rato. Los gringos han sido un país muy raro en el último siglo, de cuando algo en lo internacional no les gusta, tratan de cambiarlo. Sea acabar con la Unión Soviética, o sea ahora dominar el régimen de Corea del Norte, en fin. Ellos han tenido esa manía, o en América Central no se diga cómo intervinieron, en fin, por todos lados. Siendo nosotros el vecino inmediato de Estados Unidos, la pregunta es ¿qué estarán pensando en Washington al respecto? Y a partir de eso sale de la decisión de ellos por legítima defensa, según se dice en la novela, anexar, adoptar México. La segunda parte tiene que ver con el procedimiento que ellos utilizan para anexar México, con el beneplácito de los mexicanos, sin derramar una sola gota de sangre, e incluso logrando que los mexicanos pidamos que se dé esta anexión. Y la tercera parte es el México y Estados Unidos formando un solo país, cómo funciona Estados Unidos y cómo funciona México. Y al final una sorpresa que mejor no cuento acá, No cuentes. ¿verdad? Y que tiene que ver incluso con el título. ¿Y en qué contexto pensaste esto? ¿Tiene que ver con el triunfo de Trump? Dices, ya llegaron estos y hay que repensar la relación entre los dos países, ¿o lo habías empezado a...? Yo lo había empezado antes y luego me acompañó la campaña presidencial durante la redacción del libro y pues se fue poniendo cada día mejor, como podemos imaginarnos. Bueno, así de entrada hay como una inconsistencia profunda, a ver cómo la resuelve la novela, que es lo que menos quieren los gringos son mexicanos adentro del país. Toda la retórica trompiana es saquémoslo, que ahí quién sabe les ponemos un muro y ahí nos vemos. De hecho, cuando revisas, estaba haciendo por un trabajo que estoy haciendo, las discusiones en Estados Unidos tras la victoria en la guerra del 47, pues no se quedaron con más porque les dio miedo quedarse con más mexicanos. Que el cáncer mexicano. Exactamente. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Porque hay una tensión interesante. Sí, nada. Pues la verdad que eres muy perceptivo. Entiendo que todavía no la lees, ¿no? No. Entonces, pues eres extraordinariamente perceptivo porque aquí mencionaba yo hace un minuto que lo hacen por legítima defensa. Y uno de los argumentos es, ya tienen ustedes a 35 millones de mexicanos metidos acá. Nos vamos a esperar a que sean 70, que sean 100 para empezar a reaccionar. Entonces ellos son los que toman la iniciativa
y deciden entonces adoptar mejor a México antes de que México los absorba. Pero en sentido estricto, a nosotros nos pasa lo mismo con Guatemala. En alguna ocasión escuchaba yo a un par de diplomáticos diciendo que se necesitaba más armamentos por Guatemala, porque en algún momento pues, es nuestra relación quizá más compleja después de Estados Unidos. Y entonces decía, bueno, es que lo más sencillo sería quedarse con Guatemala. Y entonces el otro diplomático, no digo su nombre, dijo, ¿y qué hacemos con Guatemala? Bueno, lo mismo ocurriría en el caso de México, porque va en paquete, ¿no? Va en paquete con todos los problemas, va en paquete con las bandas de narcotraficantes. Pero el tema por lo menos en la novela, es que los gringos le ven un gran potencial a México. Si lo organizamos bien, eso va a jalar. No, estos son un caballón. Ese país está preparado bien administrado para ser una gran potencia, pero ese país tiene un gran potencial. Entonces, bueno, no es cualquier cosa, ¿no? El país sigue siendo la 14ª economía del mundo. Y dentro de esta 14ª economía del mundo, los 120 más o menos que somos ahorita habitantes en este país, únicamente alrededor del 20% trabaja en la economía formal. Entonces, imagínense si trabajáramos tantitos más en la economía formal. Simplemente con ese dato hay muchos más, pero desde O sea, en ese sentido la novela es optimista, porque sí hay motivos para querer entrar. México es apetecible. De arranque es optimista. México... Sospecho que después no tanto. Bueno, lo que pasa es que se empieza a dar este sincretismo que ya se viene dando entre México y Estados Unidos. Es decir, no es algo nuevo, pero las influencias mutuas son tremendas. Bueno. Pocos países influyen más en la gran potencia, en la superpotencia, que México. El otro día leí en un periódico, bueno, en New York Times, una nota que me llamó mucho la atención, que venden ya más los restaurantes mexicanos que los italianos en Estados Unidos. Siendo que la inmigración italiana en Estados Unidos es, digamos, muy antigua y muy extendida, centenaria, etcétera. Sí. O sea, sí hay una imbricación, lo ves en los platillos llenos de aguacate, en la forma de comer, en la forma de, bueno. Sin duda. ¿Y cómo reaccionan los...? Pues ahí es donde entra la parte catártica de la novela. Es una catarsis para todos y de decir, bueno, ya por fin pasó, por lo menos en un libro, ¿no? Las cosas que queremos ver en la realidad, que nunca vemos, ¿no? No sé por qué nos tenemos que esperar a que siempre estén en el extranjero para arrestar ladrones mexicanos, ¿no? Era un año antes de entregar su administración, Duarte era igual de ladrón que un año después, o más o menos, ¿no? Digo, no sé los montos, pero digamos la calidad era más o menos la misma. ¿Por qué tenemos que esperar a que se fuguen, se vayan, los atrapen? No han atrapado ni uno en México. Es curioso, ¿no? Ese es un dato, ¿verdad? Siempre los agarran afuera, en Italia, ya. Esa es una cosa rarísima. ¿No? Y la otra que me parece igualmente escandalosa, que los Estados Unidos inician procesos criminales contra funcionarios, sobre todo estatales, que se han robado recursos públicos. Estos señores regresan la lana al erario de Estados Unidos y no entra un centavo a México, ni siquiera inician las demandas de gobiernos de Nuevo León o de Chihuahua o de Coahuila. Es realmente y lo mismo increíble. Pasa, Carlos, con los narcos. Cuando agarran a un gran narco, dicen, la DEA ayudó para arrestar a este señor, infiltraron su banda, tal y tal, a nosotros nos toca una proporción. Pero sí, el chiste de esto, y tú has hecho mucha literatura, Federico, es que puedes estirar la liga dentro de la ficción de una manera extraordinaria. Entonces aquí el escenario es efectivamente por qué razones podrían estar ya tan inquietos los gringos, que dicen ya mejor nos adelantamos y anexamos este país. Y entonces ahí se empiezan a ver, digamos, las grietas que hay en México, los problemas que estamos teniendo, y yo creo que, por eso repito, sería un poco catártico, ¿no? Decir, bueno, ya finalmente hay una medio venganza, el marcador medio se equilibra, ¿no? Aunque sea en un libro. Pero es importante, yo creo que mencionar esto, porque creemos en México a veces que estos ladronzuelos, como estos gobernadores y otros, nada más tienen un efecto en México, ¿no? Están teniendo un efecto internacional. Sí, claro. Porque México es una ficha muy importante en el tablero internacional. O sea, si se ha caído Irán en la época de los 70 y todavía no se recupera buena parte del mundo, se han caído otros, ¿no? En el camino. Ahorita lo de Brasil, por ejemplo, los huecos que ha hecho, ¿no? En el mundo. Imagínense la ficha México que se caiga. Ese es el escenario catastrófico, no imposible, pero catastrófico. Pero incluso en el México actual, que no se cae, que está ahí como parchado. A mí la reflexión detrás de esto que estábamos viendo es cuál es el México normal, lo que llamaríamos la normalidad mexicana hoy. El México normal es que 1 de cada 2 gobernadores, según las investigaciones, ya estén bajo sospecha. Algunos ya incluso procesados o en proceso de. Esa es la normalidad, que 1 de cada 2 gobernadores de nuestros 32 estados
sea manifiestamente corrupto o sospechosamente corrupto. ¿Cuál es la normalidad de este país ya? Y se me antoja que además tu novela puede incursionar en un territorio que es muy apasionante, el de la muy confusa relación de los mexicanos o sentimientos de los mexicanos hacia los norteamericanos. Bueno, valga una anécdota con comercial. En 1991 le hablé a Carlos Fuentes, que pasaba largas temporadas en Londres, y le dije, oye, Carlos, ¿por qué no te escribes para el primer número de la revista Este País un material sobre el nacionalismo mexicano? Entonces Carlos reaccionó muy entusiasta y me dijo, claro, porque el nacionalismo mexicano es un gran tema, los mexicanos sin el nacionalismo no podemos explicarlo. Le dije, a ver, nada más, aguántame tantito, te voy a enviar por fax unos datos, y uno de ellos era un dato de la encuesta mundial de valores en donde se le preguntaba a los mexicanos, ¿estaría usted dispuesto a que la frontera entre México y Estados Unidos se disolviera si esto trae un beneficio económico? Y el 56% de la población en aquel entonces decía sí. Y esa pregunta todas se repite. Sí, se sigue y ha aumentado. Claro, el condicionante era si hubiera un beneficio económico, ¿no? ¿En qué zona estamos ahorita de opinión? Como 70 y tantos. Sí, es tremendo, sí. Sí. Tu novela lo intuía. Pues sí, la verdad que sí, porque en esta novela efectivamente es con el beneplácito de los mexicanos. Al final, por alguna travesura que hacen, que no voy a narrar aquí, logran que nos dé síndrome de abstinencia y digamos, ya, pero apúrenle. Sí. Y si hay esto, yo durante la redacción de la novela hacía mi encuesta privada, ¿no? Hacía una comida o con amigos o lo que fuera. ¿Cómo verían esto, no? Y entonces salía la famosa broma esta inversa de que por qué era Santana el personaje más odiado de la historia de México. Y decían, pues porque no vendió todo el país, nomás vendió la mitad, ¿no? Pues con esa nota nos tendríamos que despedir. Muchas gracias por venir. Gracias, Carlos. Es una novela que hay que leer. Creo que captura muy bien las tensiones en las que estamos como país. Y bueno, pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta edición más de Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante en otra edición de Primer Círculo. Buenas noches.